El aire sobre el delta del Nilo nunca había olido así. Era el año 1446 a.C., y Egipto, la nación más poderosa que el mundo conocía en ese momento, se encontraba en las fauces de algo que ninguna teología, ningún sacerdote y ningún faraón había podido anticipar ni contener. El sol de la mañana se alzaba rojizo sobre los campos de papiro que flanqueaban el gran río, y los trabajadores hebreos que cargaban ladrillos bajo el látigo de los capataces egipcios aún no sabían que sus cadenas estaban a punto de romperse, no con espadas ni con ejércitos, sino con algo infinitamente más devastador, la mano directa de Dios sobre la tierra más orgullosa del mundo antiguo. Para comprender lo que estaba a punto de ocurrir, hay que caminar primero por las calles de Memphis, la capital administrativa del Imperio Nuevo, con sus avenidas flanqueadas por esfinges de granito rosado. Sus palacios de pilones con paredes cubiertas de bajorrelieves pintados en ocre, azul cobalto y verde malaquita. Las casas de los nobles eran estructuras de adobe enlucido con cal, con terrazas abiertas al viento del norte y jardines con estanques donde crecían notos blancos. Los templos de Amón y de Ra, con sus columnas de papiro gigantescas que alcanzaban los 20 metros de altura, lanzaban sombras largas sobre las plazas donde sacerdotes de cabeza afeitada, envueltos en lino blanco ultradelgado, quemaban kifi, esa resina de mirra, enebro y canela que perfumaba el culto a los dioses. Egipto era, en todos los sentidos, una civilización de los sentidos. Una máquina de poder, de ritual y de control. Y en el centro de esa máquina había un hombre, el faraón. En la época que los historiadores modernos vinculan con el Éxodo, ese hombre habría sido Ramsés II o, según la cronología alta que señala el año 1446, Amenhotep II, heredero de Tutmosis III. Sea quien sea el rostro detrás de la corona doble, el Shent, lo que la historia bíblica deja sin duda es su carácter, arrogante, despiadado, convencido de ser él mismo una divinidad encarnada, el hijo vivo de Horus, el guardián del orden cósmico llamado Maat. Cuando un anciano de 80 años, con un bastón en la mano y una túnica de pastor llena de polvo del desierto, se presentó ante su corte exigiendo la liberación de los hebreos, el faraón no sintió miedo. Sintió insulto. Ese anciano era Moisés, hijo de Amram y Jocabed, criado en los salones del mismo palacio que ahora pisaba como enemigo. Y junto a él, su hermano Aarón, cuya voz era el instrumento de la palabra cuando las palabras de Moisés se enredaban en su propia lengua. Como está escrito en el libro del Éxodo, capítulo 7, versículos 1 al 3, Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón, para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y yo endureceré el corazón de Faraón, y multiplicaré mis señales y mis maravillas en la tierra de Egipto. El endurecimiento del corazón del Faraón no era una crueldad arbitraria del cielo. Era el escenario necesario para que el mundo entero, desde las costas del Mediterráneo hasta los valles de Mesopotamia, supiera que el Dios de Israel no era una deidad tribal encerrada en una montaña del desierto. Era el Señor del cosmos, el creador del tiempo y de las aguas, el que gobernaba sobre cada elemento que los egipcios habían convertido en objeto de adoración. Cada una de las plagas que vendrían sería un golpe quirúrgico y deliberado contra un dios específico del panteón egipcio. No era solo liberación. Era un juicio teológico sin precedentes en la historia de la humanidad. La primera plaga llegó como un amanecer perverso. Las aguas del Nilo, fuente de toda vida, alma de la civilización egipcia, Dios encarnado en la figura de Api, el dios de las inundaciones, cuya barriga rolliza y piel azul decoraban las paredes de cada templo. Esas aguas se convirtieron en sangre. No como metáfora. No como marea rojiza de algas. Según el relato bíblico, fue una transformación total y repentina, visible, olorosa, insoportable. Como está escrito en el libro del Éxodo, capítulo 7, versículos 20 al 21, y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando el cayado golpeó las aguas que había en el río. En presencia de Faraón y de sus siervos,
y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Asimismo los peces que había en el río murieron, y el río se corrompió, y los egipcios no podían beber el agua del río, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Imagina lo que eso significaba en términos prácticos. El Nilo tenía más de 6.000 kilómetros de longitud. Era el corazón circulatorio de toda la civilización. Sus aguas alimentaban los campos mediante un sistema de canales que los ingenieros del Imperio Nuevo habían perfeccionado durante siglos. Beber, regar, bañarse, transportar mercancías, pescar, todo dependía del río. Y de un momento a otro, ese río se volvió un charco de sangre fétida bajo el sol de 40 grados del Bajo Egipto. Los peces muertos, decenas de miles de peces, flotaban panza arriba, cubriendo la superficie del río en una alfombra de putrefacción que el viento del norte arrastraba hasta las narinas de cada habitante de Tebas, de Heliópolis, de Bubastis y de Memphis. 7 días duró esta plaga. 7 días en los que los egipcios cavaron pozos junto a las orillas del Nilo buscando agua filtrada por la tierra, mientras los hebreos en Gosén, en el delta oriental, tenían agua limpia. El faraón se mantuvo firme. Su corazón era piedra. Y entonces llegaron las ranas. La segunda plaga fue una invasión que cruzó todos los límites de lo tolerable. Las ranas, símbolo de la diosa Eket, la diosa de la fertilidad y el nacimiento, la que presidía los partos y era representada con cabeza de rana. Esas mismas ranas irrumpieron desde el río en cantidades que desafían la imaginación. No era un enjambre de animales que podía pisarse y barrer. Era una masa viviente, pulsante, que cubría el suelo, que trepaba por las paredes, que caía dentro de los hornos de pan antes de que se cociera la masa, que se metía dentro de los lechos, bajo las sábanas de lino, contra la piel de los dormidos. Como está escrito en el libro del Éxodo, capítulo 8, versículos 3 al 4, y el río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa, en tu cámara, en tu cama, y en las casas de tus siervos, en tu pueblo, en tus hornos y en tus artesas. Y las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo, y sobre todos tus siervos. Los sacerdotes de Eket contemplaron como su diosa, su símbolo sagrado de vida y fertilidad, era convertida en instrumento de tormento. El olor de millones de ranas muertas, acumuladas en montones a las orillas de los canales y en las esquinas de las ciudades cuando la plaga cesó, era un hedor que atravesaba la tela más gruesa de lino y que impregnaba los cabellos y la ropa durante días. Los niños de los egipcios no podían dormir. Las mujeres noble que dormían en camas de madera de ébano con patas de toro chapadas en oro encontraban anfibios fríos y húmedos enredados en sus pelucas. Era la humillación total de un pueblo que se creía el más refinado de la tierra. Pero el faraón cedió solo para volver a endurecerse. Y entonces llegó lo que los textos llaman piojos o mosquitos, la tercera plaga, que brotó del polvo mismo de la tierra como si la geología entera de Egipto se hubiera revelado. El dios Heb, la tierra, comenzó a vomitar vida parásita. Como está escrito en el libro del Éxodo, capítulo 8, versículo 16 al 17, Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra, para que se vuelva piojos por todo el país de Egipto. Y ellos lo hicieron así, y Aarón extendió su mano con su vara, y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos, así en los hombres como en las bestias. Todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Esta tercera plaga fue la primera que los magos del faraón no pudieron replicar ni contrastar con sus artes. Y en ese momento de admisión, susurraron algo que debió helar la sangre en las venas del palacio. Como está escrito en el mismo capítulo, versículo 19, entonces los magos dijeron a Faraón, dedo de Dios es este. El dedo de Dios. No la magia de un chamán hebreo. No un truco del desierto. El dedo de Dios sobre la carne de Egipto. Pero Faraón no escuchó. La cuarta plaga llegó con zumbido.
Un zumbido bajo al principio, casi imperceptible entre los sonidos del mercado y el tintinear de los sistros en los templos, pero que fue creciendo hasta convertirse en una pared de sonido que bloqueaba el pensamiento. Moscas. Enjambres de moscas o, según algunas traducciones del hebreo original, mezcla de bestias salvajes, ávere, que infectaron cada rincón de las casas egipcias. Y aquí ocurrió algo fundamental, un detalle que el texto bíblico registra con precisión geográfica y teológica: la tierra de Gosén, donde vivían los hebreos, quedó completamente libre. La plaga respetó una frontera invisible pero absoluta. Como está escrito en el libro del Éxodo, capítulo 8, versículo 22 al 23, y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Y pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será esta señal. Esta discriminación geográfica era un mensaje dirigido tanto a los hebreos esclavizados como al faraón y al mundo. El Dios de Israel no era una fuerza caótica que golpeaba sin distinción. Era un Dios de pacto, de precisión, de justicia que distinguía entre sus hijos y sus enemigos con una claridad que ningún sistema legal humano habría podido igualar. La quinta plaga cayó sobre el orgullo ganadero de Egipto. La pestilencia mató al ganado, caballos, asnos, camellos, toros, ovejas, cabras. Los egipcios eran criadores de animales con una sofisticación notable. Sus razas de ganado aparecen representadas en las pinturas de las tumbas de Saqqara con un detalle anatómico que revela conocimiento veterinario. El toro Apis, adorado en Memphis como manifestación física del dios Ptah, el buey sagrado que vivía en un templo especial y era alimentado con granos seleccionados, era el símbolo más venerado de la fuerza divina en la tierra. Y ahora los bueyes caían con las patas al cielo, hinchados bajo el sol inclemente de Egipto. Como está escrito en el libro del Éxodo, capítulo 9, versículos 4 al 6, y Jehová hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera de todo lo de los hijos de Israel. Y Jehová puso plazo, diciendo, mañana hará Jehová esta cosa en la tierra. Y Jehová hizo aquello al día siguiente, y todo el ganado de Egipto murió, mas del ganado de los hijos de Israel no murió uno. Los mercados de Memphis y Tebas se silenciaron. Los templos donde se sacrificaban toros a Amón-Ra quedaron sin víctimas. La economía agraria, que dependía del buey para arar los campos que el Nilo fertilizaba cada año, había perdido su motor fundamental. Las familias que vivían del comercio de animales contemplaban establos vacíos, llenos solo del olor de la muerte y de la paja húmeda. Y el faraón, según el texto, envió exploradores a Gosén para verificar si el ganado hebreo había muerto también. Y la respuesta fue, ni uno solo. Y sin embargo, su corazón no se movió. La sexta plaga fue la más íntima, la más humillante, la que penetró dentro de la piel misma de los opresores. Úlceras y ampollas brotaron en el cuerpo de los egipcios, hombres, mujeres, niños y animales, heridas supurantes que ardían con el calor del día y que hacían imposible el sueño en las noches. Como está escrito en el libro del Éxodo, capítulo 9, versículos 8 al 10, entonces Jehová dijo a Moisés y a Aarón, tomad puñados de ceniza de un horno, y la esparza Moisés hacia el cielo delante de Faraón. Y vendrá a ser polvo sobre toda la tierra de Egipto, y producirá sarpullido con úlceras en los hombres y en las bestias, por todo el país de Egipto. Y tomaron ceniza del horno, y se pusieron delante de Faraón, y la esparció Moisés hacia el cielo, y hubo sarpullido que producía úlceras tanto en los hombres como en las bestias. Los sacerdotes de Sekhmet, la diosa leona de la medicina y las enfermedades, que supuestamente tenía el poder de sanar las dolencias que ella misma enviaba, se encontraron cubiertos de llagas. No podían atender sus ritos. No podían ponerse de pie ante los altares. Las llagas supuraban bajo sus vendas de lino y el ungüento de aceite de cedro que usaban no ofrecía alivio. Era la impotencia total del sistema médico religioso más avanzado de la antigüedad, expuesta ante los ojos de un pueblo esclavizado que miraba desde Gosén con un asombro que se iba convirtiendo lentamente en esperanza.
Y luego llegó el granizo. La séptima plaga, la más espectacular en términos visuales, la más aterradora en términos climáticos, porque en Egipto no graniza. El clima del Valle del Nilo es uno de los más estables del mundo. La lluvia es escasa hasta en el delta. La idea de una tormenta de granizo en ese contexto era tan imposible como la nieve en el Sáhara. Y sin embargo, como está escrito en el libro del Éxodo, capítulo 9, versículos 23 al 25, y Moisés extendió su vara hacia el cielo, y Jehová hizo tronar y granizar. Y el fuego se descargó sobre la tierra, y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Hubo, pues, granizo, y fuego mezclado con el granizo, tan grande, cual nunca en toda la tierra de Egipto hubo desde que fue habitada. Y el granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias, asimismo destruyó el granizo toda la hierba del campo, y desgajó todos los árboles del país. Las palmas datileras que daban sombra a las avenidas del templo de Karnak cayeron bajo el peso del hielo. Las viñas cuidadosamente cultivadas en los jardines de los nobles, regadas con agua sacada a mano desde los pozos durante las épocas secas, quedaron convertidas en astillas. El lino y la cebada que crecían en los campos, listos para la cosecha, fueron aplastados hasta el suelo. Los trabajadores que no se refugiaron a tiempo, quienes desoyeron la advertencia que Moisés lanzó públicamente antes de que llegara la tormenta, murieron aplastados por piedras de hielo que caían ardiendo, acompañadas de relámpagos que incendiaban lo que el granizo no había destruido. Era el caos climático total en la nación donde el calendario agrícola era sagrado, donde el ciclo de las crecidas del Nilo y las cosechas constituía el eje mismo de la civilización. La octava plaga llegó en silencio antes de escucharse. Primero fue un murmullo en el horizonte oriental, desde el desierto del Sinaí, un ruido que los pastores confundieron con el viento. Luego fue una oscuridad en movimiento, una nube baja, parduzca, que cubría el sol a medida que avanzaba. Las langostas. Como está escrito en el libro del Éxodo, capítulo 10, versículos 14 al 15, y las langostas subieron sobre toda la tierra de Egipto, y se posaron en todo el territorio de Egipto en tan gran número, que antes no hubo tales langostas, ni después las habrá así. Y cubrieron la faz de todo el país, y la tierra fue oscurecida, y comieron toda la hierba de la tierra, y todo el fruto de los árboles que había dejado el granizo, no quedó cosa verde en árboles ni en hierba del campo, en toda la tierra de Egipto. Una plaga de langostas en el Antiguo Oriente no era un evento menor. Los documentos egipcios conservados en el papiro Anastasi IV describen el terror de estas invasiones con palabras que prefiguran el texto bíblico. Una sola langosta devora en un día su propio peso en vegetación. Un enjambre de langostas del desierto puede cubrir cientos de kilómetros cuadrados. Lo que el granizo no había destruido, lo que los árboles de sicómoro y tamarisco habían sobrevivido, los brotes tiernos de los higos que empezaban a asomar después de la tormenta. Todo fue consumido con la eficiencia brutal de 1.000 millones de mandíbulas trabajando al unísono. Los agricultores egipcios, que habían dedicado sus vidas enteras a defender sus campos con ofrendas a los dioses, con amuletos de fayenza azul enterrados en los bordes de sus parcelas, con canciones rituales durante la siembra, se arrodillaron en el barro de sus campos destruidos y lloraron. Luego vino la oscuridad. La novena plaga. Y esta fue diferente en su naturaleza, porque no atacó el cuerpo ni la economía. Atacó la cosmología entera de Egipto. Ra, el dios Sol, el padre de todos los dioses, el que cada mañana cruzaba el cielo en su barca solar llamada Maniet y cada noche descendía al inframundo en su barca Mesektet para luchar contra la serpiente Apophis. Ra desapareció. Durante 3 días, la oscuridad cubrió Egipto de una forma que el texto describe como oscuridad que se podía tocar. Como está escrito en el libro del Éxodo, capítulo 10, versículos 21 al 23, Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo, para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, sobre las cuales se pueda palpar la oscuridad. Y Moisés extendió su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto,
por 3 días. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. 3 días de oscuridad total en un país cuya religión completa giraba alrededor de la adoración al sol. Los sacerdotes del templo de Heliópolis, la ciudad del sol, la ciudad donde se alzaba el obelisco primordial llamado Benben, no pudieron celebrar el rito del amanecer. Las lámparas de aceite de ricino se apagaron inexplicablemente. Las antorchas no ardían. La oscuridad era densa, física, como una tela que se pegaba a la piel. Los niños egipcios lloraban en cuartos que no reconocían sin luz. Los perros y los gatos, los animales domésticos que los egipcios criaban con afecto genuino, aullaban y maullaban en la oscuridad sin saber hacia dónde moverse. El tejido social de una civilización que dependía del ciclo solar para ordenar su liturgia, su agricultura, su arquitectura y su cosmología se desgarró en 72 horas. Y entonces llegó la 10ª. La última. La que no tenía reversa, no tenía negociación, no tenía apelación posible. La plaga de la muerte de los primogénitos es, de todas las plagas, la que ha generado más reflexión teológica, más debate moral y más escritura en la historia posterior de Occidente. Era la noche del 14 de Nisán, según el calendario hebreo. Las familias israelitas habían pasado ese día en una preparación que tenía la intensidad de un rito de guerra. Cada familia había tomado un cordero sin mancha, macho, de 1 año, y lo había sacrificado al atardecer. Con un manojo de hisopo habían pintado sus dinteles y jambas de la puerta con la sangre del cordero. Habían asado el animal entero, con sus entrañas, con sus patas, con su cabeza, y lo habían comido de pie, con el bastón en la mano, las sandalias en los pies y el manto ceñido, en la postura de quien está a punto de partir. Como está escrito en el libro del Éxodo, capítulo 12, versículos 11 al 13, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. La medianoche cayó sobre Egipto como un martillo silencioso. No hubo truenos. No hubo granizo. No hubo insectos ni animales. Solo silencio. Y luego, en la oscuridad de las casas egipcias, comenzaron los primeros gritos. Un niño que había ido a dormir sano y fuerte no respondía cuando su madre lo sacudía. Un joven primogénito de 17 años, atlético, destinado a heredar el oficio de su padre, amaneció frío en su estera. En el palacio real, en la cámara del príncipe heredero, la misma habitación donde los mejores médicos del Nilo habían velado al niño, donde amuletos de cada dios conocido colgaban de los tirantes del techo, donde el aire olía a incienso de quifí quemado sin parar, el primogénito del faraón murió. Como está escrito en el libro del Éxodo, capítulo 12, versículo 30, y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos, y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto. Porque no había casa donde no hubiese un muerto. No había casa. No había barrio. No había ciudad en la que el gemido de una madre no rompiera el silencio de esa noche. Los sacerdotes de Osiris, el dios de los muertos, que conocían los ritos de embalsamamiento, que habían preparado miles de cuerpos durante sus carreras, contemplaron esa noche la imposibilidad de su tarea. No había tiempo para el natrón, el lino, las vendas, los canopes. Los muertos eran demasiados y el dolor demasiado fresco. El orden que Egipto había construido durante siglos, el Ma'at, ese equilibrio cósmico que el faraón era supuestamente el guardián, yacía destrozado en el suelo junto a los cuerpos de sus hijos. Y el faraón llamó a Moisés en la oscuridad de esa madrugada. No con arrogancia. No con la voz de quien da órdenes desde el trono dorado.
con la voz quebrada de un padre que ha perdido a su hijo. Como está escrito en el libro del Éxodo, capítulo 12, versículo 31 al 32, e hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche, y les dijo, salid de en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel. E id, servid a Jehová, como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis dicho, e idos, y bendecime también a mí. Bendecime también a mí. En esas 4 palabras hay un universo entero de derrumbe. El hombre que se creía Dios, el hijo de Horus, el guardián del orden del cosmos, le pedía la bendición a un anciano hebreo. No era una negociación. Era una rendición. Y los hijos de Israel salieron. 600.000 familias, según el texto, una columna humana que se extendía por kilómetros de largo bajo el cielo estrellado del delta, con su ganado, con sus tiendas, con la masa sin fermentar todavía caliente en sus artesas sobre los hombros porque no habían tenido tiempo de esperar el pan, con las joyas de plata y oro que los vecinos egipcios les entregaron casi empujándolos. Como dice el texto, porque querían que se fueran, porque el miedo había sustituido al desprecio que habían tenido por ellos durante generaciones. Como está escrito en el libro del Éxodo, capítulo 12, versículos 37 al 39, partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot, como 600.000 hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes, y ovejas, y muchísimo ganado. Y cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no había leudado, porque los egipcios los habían expulsado y no habían podido detenerse, ni tampoco habían preparado comida para el camino. El pan sin levadura, las matzot, se convirtió desde esa noche en el símbolo más cotidiano y más profundo de esa liberación. No era solo pan. Era el recordatorio perpetuo de que hay momentos en la historia en los que Dios actúa con una velocidad que no da tiempo a prepararse, en los que la urgencia de la liberación supera el ritmo normal de la vida. Y hay que salir con lo que se tiene, crudo y sin fermentar, confiando en que en el camino vendrá el alimento que falta. Las plagas no fueron un accidente histórico. No fueron coincidencias climatológicas que un compilador religioso más tarde reinterpretó teológicamente. Fueron, según la teología bíblica, el acto fundacional de la identidad de Israel como nación, el momento en que un pueblo de esclavos sin tierra, sin ejército, sin rey, salió de la nación más poderosa del mundo antiguo por la sola intervención del Dios que les había prometido un futuro. Como está escrito en el libro de Deuteronomio, capítulo 4, versículos 34 al 35, ¿o ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación de en medio de otra nación, con pruebas, con señales, con milagros y con guerra, y mano poderosa y brazo extendido, y hechos aterradores, como todo lo que hizo con vosotros Jehová vuestro Dios en Egipto ante tus ojos? A ti te fue mostrado, para que supieses que Jehová es Dios, y no hay otro fuera de él. Las cicatrices de esas 10 plagas quedaron grabadas en la memoria colectiva de 2 pueblos. Para Israel, la Pascua se celebra desde entonces cada año en la misma noche del 14 de Nisán, con los mismos elementos, la misma mesa, el mismo cordero, las mismas hierbas amargas que evocan la esclavitud. El mismo pan sin levadura que evoca la prisa de la liberación. Como está escrito en el libro del Éxodo, capítulo 12, versículos 14 al 15, y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis pan sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º, aquella persona será cortada de Israel. Para Egipto, los documentos del siglo XV a.C. que mencionan perturbaciones en el sistema administrativo, que describen fugas de trabajadores semitas, que insinúan catástrofes naturales sin precedente. Hablan con el mutismo típico de los imperios que no registran sus propias humillaciones. Pero la arqueología, los estudios de las capas de sedimento del delta, los análisis de los papiros encontrados en Caún y en el Rameseum,
Susurran algo que los historiadores continúan debatiendo con una intensidad que revela cuánto les importa la respuesta. Lo que sí es indiscutible, en la lógica interna del texto bíblico y en la memoria milenaria de tres de las grandes religiones del mundo, es el mensaje que esas plagas transmitieron a toda generación que ha venido después. El Dios de Israel no es un poder regional, un Dios de montaña, un genio del desierto. Es el Señor de la naturaleza, del clima, de la biología, de la historia y del tiempo. Y cuando los sistemas humanos de poder, por grande que sea su ejército, por alto que sean sus muros, por brillante que sea el oro de sus coronas, se alzan contra la dignidad de los seres humanos hechos a imagen de Dios. La respuesta no tarda. Puede venir con el rugido del granizo, con el zumbido de los insectos, con la silenciosa inundación de sangre en el agua, o con el grito de una madre en la oscuridad de una noche que no olvidará jamás. La historia de las plagas de Egipto no es la historia de un pueblo que triunfó sobre otro. Es la historia de un Dios que salió a buscar a sus hijos entre el polvo de los ladrillos, entre las cadenas del látigo, entre la humillación de la esclavitud, y que dijo con 10 actos sucesivos e inapelables a la civilización más poderosa de su tiempo, que ningún trono, ninguna corona y ningún imperio puede ser más grande que la dignidad de un ser humano libre.